Listo, vamos a empezar entonces. Bueno, la parte de técnica de aprendizaje por refuerzo sería ¿no? pues el tipo 3 de los aprendizajes que existen en la parte de Machine Learning. A diferencia del aprendizaje supervisado y no supervisado, este tiene una connotación más que todo de la parte de prueba y error. Em, Tomamos, por ejemplo, un, un, un objeto, o bueno, un ente que tiene que cumplir una serie de objetivos, ¿no? Y cada vez que este ente cumple el objetivo, se le va a dar una recompensa positiva, ¿no? Este también se basa, ¿no? En algoritmos, por ejemplo, en la A estrella u otros, en los que se tiene un ente que va a cumplir ciertas condiciones y en base a la heurística, que en este caso sería el conocimiento, ¿no? O sea, una función o una condición siendo positiva o negativa, este va a avanzar o retroceder a su objetivo. Teniendo como referencia em, tema de este autómata y sus condiciones, vamos a ver un poco más en desglose, ¿no? Este tipo de aprendizaje. Este ente, pues normalmente lo llaman agente, ¿no? Y se encuentra en un instante dado, realiza una acción, ¿no? Y en base a eso le dan una recompensa, ¿no? Como se ve en ese gráfico. Tienen un poco se usa el ejemplo de este ratoncito, ¿no? Que, por ejemplo, tiene un laberinto y va a buscar un queso, por ejemplo. Y cada vez que está más cerca al queso, pues le dan un incentivo positivo, ¿no? Muchos agentes o, bueno, aplicaciones en la vida real usan este tipo de algoritmo. Es muy eficaz en ciertas tareas, a diferencia de los de aprendizaje supervisado y no supervisado. En este caso, como se habla de aprendizaje, toca pues temas específicamente en la parte de economía, en la parte de los bancos, ¿no? Donde se quiere ver un análisis de riesgos cuando se contrata ciertos servicios. Y también en otros aspectos que se usa pues, en diferentes rubros, ¿no? Más que todo, bueno, uno no tan profesional sería el de los videojuegos, en el que, pues, siempre se tiene un objetivo y, en este caso, el bot, o sea, tu oponente, busca también llegar a ese objetivo antes que tú, ganándote, ¿no? Em, y vamos a ver un poquito más de eso. En las organizaciones como tal, pues sus aplicaciones van desde las medidas de riesgo, políticas sensibles, exploración consciente del riesgo, métodos de gestión de riesgos, evaluación y seguimiento de estos, ¿no? No los mismos en esa parte de riesgos, donde siempre se busca, pues, empezar por el entorno, conocer el entorno, porque pues la gente tiene que saber cómo va a actuar. Positivo, negativo, el encontrar esos patrones, ¿no? Básicamente. Luego también el agente en base a, tiene que tener una memoria, la parte de una memoria donde se va a almacenar todos esos ciclos de repetición y donde triunfa o no triunfa, ¿no? Y a su vez tiene un objetivo, ¿no? Donde va a pues buscar encontrar eso. Ahí se ve un poco la fórmula de la exploración y la exploración aleatoria y tiene un greedy policy el cual es como subconsciente, ¿no? Donde va a ajustarse más al objetivo em, al objetivo que busca, pues, cumplir. Entonces, un momentito. Entonces, siguiendo esta parte, tenemos que, esta secuencia, ¿no? Nos explica un poco,
En resumidas cuentas, ¿cómo funciona este algoritmo, ¿no? de, apren- eh, de aprendizaje supervisado? A su vez, las aplicaciones que se da de este son diferentes, como mencionaba. En la parte más específica de en diagnóstico médico, en dominio general, en tratamiento de regímenes de cuidado, ¿no? También la parte de médica, la parte de cáncer, diabetes, anemia, el VIH, problemas mentales, ¿no? También el cuidado clínico de sepsis, anestesia y otros. La parte de... también depende de la data, ¿no? Si es estructurada o no estructurada. Si es estructurada, pues son reglas que un médico propone y simplemente el algoritmo ya sabe cómo, pues, actuar en base a a los resultados que se prevén. Y la estructurada, pues, usa textos donde mm, se usan reportes más libres, ¿no? Donde se tiene un historial médico más largo. Y en los dominios generales tenemos en la parte de la estructuración, del ordenamiento, la parte de control óptimo de procesos, la parte de descubrimiento de drogas, ¿no? En los efectos de nuevos fármacos. Se busca los efectos en base a simulaciones. Y básicamente también la parte de eh, el control de salud y la parte de actividades físicas y de promoción. Vamos también a ver, a presentar un pequeño ejemplo en esta parte de cómo funcionaría este algoritmo en la parte, en la vida real, ¿no? Vamos a ver, compartir toda la pantalla. Entonces, por ejemplo, buscando el caso más común que se usa, el juego Go, pero no solo ese, también se usa en juegos como los juegos de estrategia, que son muy conocidos. El ajedrez también, pero hay uno que es muy conocido que se llama StarCraft. Es un juego muy complejo donde se usa este reinforcement, donde se usa este algoritmo, ¿no? Y que básicamente lo que hace en este juego, pues, lo que se busca es, se tiene una economía, vamos a ver acá, se tiene una economía, em, por ejemplo, se puede ver aquí, si no, por aquí, ya. En este juego se tienen ciertas propiedades. Vamos a buscar el paper, si no, no está acá. Se tienen ciertas propiedades donde, acá se ve muy poquito, pero te construyes una base y tienes que recolectar minerales, ¿no? El juego en sí consiste en cómo tú gestionas tus recursos, tus minerales, y básicamente consiste en vencer al rival en base a la producción de unidades, ¿no? De soldados, vamos a decirlo. Y la máquina, o sea, el algoritmo, va en base a, pues, la parte de ciertos incentivos, ¿no? Que le dan, por ejemplo, que tal vez eh, ataque más o cada vez que en base a prueba y error vaya jugando el juego miles y miles de veces, millones de veces, si no me confundo, hasta llegar a un punto donde pues logre ganarle al jugador de verdad. Y pues se ha visto que este algoritmo se comporta especialmente muy bien, ya que los incentivos hacen que este no pare y no pare hasta lograr su objetivo. Y ahí se puede ver, ¿no? Como en el juego, el primero le han dado pues imágenes y cada imagen le dan como una etiqueta también para que el algoritmo entienda qué hace y poco a poco va haciéndolo naturalmente, ¿no? Haciendo pasos lógicos que un humano también seguiría, que en este caso sería recolectar minerales, construir unidades, enviar soldados y matar al enemigo. Y no solo eso, este algoritmo, este juego como tal, a diferencia del ejemplo que usan de Go, em, Go
Es básicamente consiste en un juego de turnos, ¿no? De pues mover una ficha y esperar que el rival haga también su movimiento. Este juego es en tiempo real, así que tiene que estar cada segundo, ¿no? Cada segundo que pasa, la máquina tiene que hacer un movimiento en específico. Y pues la complejidad en base a diferencia de Go, se multiplica por mucho, ¿no? Por miles. Entonces, pues vamos a ver que incluso ustedes pueden usar este algoritmo usando herramientas de Python, librerías, donde pues a través de estas se puede descargar em, este modelo ya entrenado y hacer, por ejemplo, ahí se puede ver, ¿no? Em, Instalarlo, entrenarlo, y luego probarlo, ¿no? En su propio entorno. Y luego, como acá dice, se le puede cargar al mismo juego el algoritmo y el algoritmo ya va a estar haciendo movimientos básicos. Y ahí se puede ver, ¿no? Cómo funciona. Y acá también tiene su propia regla, ¿no? De cómo ataca unidades, retrocede, ataca, se escapa y así. Poco a poco va entrenando. Tiene un tiempo, pero em, se puede ver la evolución, ¿no? Para ver el mismo, en tiempo real, cómo funciona. Y detrás de esto está AlphaStar, ¿no? Que es la empresa de Google DeepMind, que ha creado su propio algoritmo y logró obtener resultados muy altos en los que su algoritmo logró ser el mejor jugador de este juego, ¿no? Lo venció y lo humilló, incluso es como que, wow, se habían visto estrategias que nunca se habían usado antes. Y eso es lo bueno de los algoritmos, que ven patrones que nosotros no vemos y pues los potencian, no los usan ahí. Y esto nos ayuda mucho, más que todo en la parte de probar y ver otros caminos que un humano, porque un humano para ser, por ejemplo, profesional en un juego, en otros juegos, tiene que tener, practicar y hacerlo varias veces y toma mucho tiempo. Lo que hacen los algoritmos es acortar ese tiempo y descubrir nuevas rutas, ¿no? Para, pues, mostrar eso, ¿no? A los demás también. Porque en base a ese algoritmo, también los jugadores de este juego han aprendido nuevas estrategias y para ver cómo, pues, mejorar y cómo enfrentarse a sus rivales. Y así también ese algoritmo muestra nuevos caminos en diferentes áreas para también reinterpretarlos y pues usarla, ¿no? Este nuevo conocimiento. Em, Acá también se puede ver otro similar. Es el mismo, ¿no? Este es el GitHub del juego, del algoritmo usado en el juego StarCraft 2. Y que se puede ver, ¿no? Que es muy fácil su instalación. Yo también recomendaría la implementación de este algoritmo solo con la lógica básica de Python. En el juego, por ejemplo, en 3 en raya, em, 3 en raya, por ejemplo, pueden buscar el juego 3 en raya en Python, ¿no? Y ustedes ponerle la inteligencia artificial, que cómo sería de cómo juegue, ¿no? Ahí, por ejemplo, ahí están. Pueden tomar este ejemplo de básico de 3 en raya y ponerle una condicional, por ejemplo, del algoritmo, así de cada hacer un bucle cada vez que se cumple una condición, por ejemplo, que haga ciertos movimientos, analice cada movimiento que hace en base, por ejemplo, a ver, vamos a poner aquí, digamos que yo marco en a ver, un ejemplo visual sería. Vamos a poner 3 en raya. 3 en raya. Mm, ahí está. Por ejemplo, tenemos ese estado, ¿no? Si la máquina ve esta condición y, por ejemplo, pone esta X acá, más uno, una recompensa, ¿no? Esa es la lógica simple que debería usar el algoritmo y que se podría aplicar en Python, ¿no? Y yo les recomendaría que lo hagan para, para, para ver, ¿no? Cómo funciona y cómo ustedes también, de una u otra forma, podrían tener las bases de cómo funcionan estos algoritmos, ¿no? Siguiendo la parte de la presentación, como les mencionaba, en este caso la ingeniera había dejado un ejercicio y, si no me confundo, ya lo habían resuelto, ¿no? Si tienen ciertas dudas, también duden en preguntar, pero como les decía, les recomiendo
usar, ¿no? Con juegos tan simples como estos, este algoritmo, ¿no? Darle recompensas a un algoritmo con condicionales y que este poco a poco en base a recompensa vaya haciendo eso, ¿no? Un bucle que pruebe todos los estados posibles de movimientos. Cuando un estado es positivo, se suma una recompensa y así sucesivamente, ¿no? Y bueno, eso sería por mi parte. Mi compañero va a seguir la parte de un poquito más de profundizar el tema del aprendizaje por reforzamiento. A ver, me confirman que se logra ver y que se me oye. A ver, a ver, a ver. Sí, sí se logra ver y se oye. Ya, vale. A ver, ok. Ya, entonces, bueno, buenas noches con todos. Voy a continuar con esta sesión asíncrona, número 3, y voy a enfocarme, aparte del aprendizaje por refuerzo o reforzado, voy a enfocarme en lo que es una de sus ramas, ¿no? O ya de por sí la principal, ¿no? Que es el aprendizaje reforzado profundo, ¿no? Ya, a ver, ya. En sí, ya conocemos, ¿no? Los clásicos métodos, que son el aprendizaje supervisado, ¿no? O supervisionado, en donde nosotros damos un conjunto de datos ya etiquetados, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial se le da un conjunto, ya se le da cuáles son los resultados que nosotros deseamos obtener, ¿no? Basta la interacción que se da con cada uno de los datos que se tienen. Luego, el aprendizaje no supervisado ya también no se le dan estos etiquetas, ¿no? Son datos sin etiquetar, entonces generalmente se usan para algoritmos, ya sea, o para problemas de clustering, ¿no? Se desea buscar esos clústeres o para reglas de asociación, ¿no? Como ya se vio en anteriores clases, ¿no? Entonces, el aprendizaje reforzado es este método en donde mediante acciones y mediante recompensas se, se entrena, ¿no? Un modelo de inteligencia artificial. Entonces, el contenido de esto va a ser primero, vamos a hablar de una parte de introducción, la historia, los fundamentos, vamos a hablar de algunos componentes, ¿no? Algoritmos y finalmente vamos a ver una aplicación, ¿no? De lo que es este algoritmo, pero después a profundo. Entonces, en sí vamos a explorar primero la parte histórica, ¿no? Y en 1900, bueno, podemos empezar que en 1950, el psicólogo Boone Frederick Skinner estudió, ¿no? El comportamiento de los animales, ¿no? Que ya se dio un ejemplo de esto, que sería mediante una data, ¿no? Entonces, esta data, que sería en sí, propiamente hablando, sería un agente, ¿no? Entonces, a este agente, mediante recompensas y castigos, se condiciona su comportamiento, ¿no? Esto ya en el año 1950, ¿no? Ya desde 50, 60 y 70 ya se populariza, ¿no? Los primeros algoritmos de inteligencia artificial. Y ya para el 1980 ya se está hablando ya directamente del aprendizaje reforzado, ¿no? Que es generalmente utilizado en aplicaciones de robótica, ¿no? Generalmente para reconocer objetos y para clasificarlos, ¿no? Entonces, mediante estos agentes, mediante políticas y recompensas y castigos, se entrenan estos robots, ¿no? No sería hasta el 2011, ¿no? Porque sabemos que más o menos desde el 80 o desde el 90 hay como una parálisis, ¿no? Dentro de la inteligencia artificial, un invierno que le llaman, producto de que no se tiene la suficiente capacidad computacional, ¿no? Entonces, para el 2011, luego de la publicación de AlexNet, ya se ve, ¿no? Una forma práctica que haciendo uso de tarjetas gráficas, ¿no? Es capaz de realizar entrenamientos bastante potentes, ¿no? Mediante redes neuronales profundas, ¿no? Entonces, es a partir de este año donde se profundiza el aprendizaje profundo, ¿no? En el 2011. Entonces, esa parte, a partir de este año, desde este año, donde se populariza los mayores ejemplos del aprendizaje reforzado profundo, ¿no? Por ejemplo, en el 2013 se publica, ¿no? Ese Play Atari, si no me equivoco, por Volodymyr Bing, ¿no? Es que es mediante estos algoritmos, mediante el aprendizaje profundo y el aprendizaje reforzado, se entrena una IA capaz de jugar, ¿no? Al juego del Atari, ¿no? El ejemplo más claro, uno de los más conocidos, es, por ejemplo, de AlphaGo, ¿no? En donde la empresa británica, si no me equivoco, DeepMind, ¿no? Que luego sería adquirida por Google, eh, ¿no? Entrena un modelo de aprendizaje por refuerzo que derrota, ¿no? Al campeón mundial del juego de Go, ¿no? Ahí se podría ver.
Luego, también en 2015 se funda OpenAI, ¿no? Que sería bastante conocido, dado que es en un principio, ¿no? Era una organización sin fines de lucro que promueve, ¿no? El desarrollo de una inteligencia artificial segura, ¿no? Y beneficiosa para la humanidad, ¿no? Uno de sus ejemplos se daría ya más adelante, ¿no? Pero en el 2017 lo que se desarrolla también por DeepMind sería AlphaGo Zero, ¿no? Que sería una versión mejorada, ¿no? De su algoritmo de AlphaGo, ¿no? Este modelo de IA se destacaba sobre todo porque no había recibido ningún tipo de entrada, ¿no? O de ayuda humana y había logrado resolver el juego de Go, ¿no? De forma eficiente, ¿no? Era una mejora del anterior modelo. Ya para el 2018, OpenAI presenta lo que es OpenAI 5, ¿no? Que sería una IA que era capaz de jugar de forma profesional, ¿no? Al Total 2, ¿no? De igual forma, DeepMind hizo lo mismo, pero esta vez con el juego de StarCraft, ¿no? Que mi compañero ya explicó, y ahí, ¿no? También a nivel profesional era capaz ya de jugar, ¿no? Entonces, en tiempo real, estos modelos lograban analizar estos videojuegos, estas partidas, estos juegos de estrategia, ¿no? Y desarrollaban de por sí ya estrategias mucho más complejas, ¿no? Y al final lograron derrotar a todos los profesionales, ¿no? Dentro de estos videojuegos. Entonces, a la actualidad en sí ha reducido un poco, ¿no? La aplicación de estos modelos. Aún se sigue investigando ya para muchas áreas, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Pero en general se proyecta que en un futuro una de las mayores aspiraciones dentro de la inteligencia artificial es el desarrollo de la inteligencia artificial general, ¿no? Entonces, esta inteligencia artificial general lo que plantea es que sea capaz de realizar todas las actividades posibles de forma no sé, casi perfecta, ¿no? De forma general, por eso se dice, ¿no? Entonces, si se quiere desarrollar este tipo de modelos, pasa por lo que es el aprendizaje por refuerzo, ¿no? Entonces, eso ya se va a ver más adelante si se logra desarrollar o no, ¿no? Entonces, en general, lo que estamos viendo aquí, ¿no? Como ya dije, es esta combinación del que se tiene, ¿no? Del aprendizaje profundo, que hace uso de redes neuronales artificiales, generalmente, ¿no? No en todos los algoritmos de aprendizaje profundo se usan redes neuronales, pero en general sí, ¿no? Entonces son redes neuronales artificiales profundas y se junta con lo que es el aprendizaje reforzado, ¿no? Entonces, este aprendizaje reforzado lo que hace es entrenar a un agente, ¿no? En un entorno en base a recompensas y castigos, y esto para que tome decisiones, ¿no? Entonces, la fusión de estos dos tipos de modelos crea el aprendizaje reforzado profundo, ¿no? Que usa redes neuronales profundas para maximizar lo que se conoce como la política del gradiente, ¿no? Que es lo que optimiza, ¿no? Las decisiones que toma la gente. Entonces, aquí hay una serie de componentes que ya se explicaron, ¿no? En sí, el agente es el modelo de aprendizaje, ¿no? Es el ente que se desea entrenar, ¿no? El entorno sería, como dice ahí, el sistema o el ambiente, ¿no? El lugar donde se va a realizar el entrenamiento, ¿no? Las acciones son las decisiones que se toman, ¿no? En este agente, ¿no? Pero generalmente, aunque depende, ¿no? Del modelo que se use, pero generalmente estas acciones en un principio se realizan de forma aleatoria, ¿no? Ya luego de este proceso de aleatoriedad, se ve cuáles son las acciones que mejores resultados tuvieron y esas acciones se vuelven a entrenar, ¿no? Pero ya buscando la máxima eficiencia, ¿no? De cada una de esas acciones, ¿no? Eso serían las protecciones. Luego, el estado es la situación que se tiene actual, ¿no? Como digo, en un principio sería aleatorio y luego se ve cuáles son las mejores acciones que se puede tomar, se optimiza el estado en base a esas acciones y se busca cuáles son las mejores, ¿no? Acciones que se podría realizar, ¿no? Luego la recompensa se da, ¿no? A la gente en base a cada acción que se tiene, puede ser de éxito o fracaso, ¿no? Puede ser una recompensa o un castigo. La política es la estrategia, ¿no? Que se tiene que optimizar, ¿no? Es esa estrategia que va a seguir la gente para realizar las acciones que se desea tener, ¿no? Y luego la red neuronal, ¿no? Que sería la estructura que va a procesar la información de todos estos agentes, ¿no? Entonces, hay varios tipos de algoritmos de aprendizaje por refuerzo. En principio tenemos los basados en modelos, como la programación dinámica, aproximación por función de valor y políticas de gradiente, ¿no? Y como tal, ¿no? Porque esto luego se combina con otros modelos y se hace ya modelos mucho más profundos, ¿no? No solo se podría clasificar dentro de los algoritmos basados en modelos, ¿no? Pero también se tienen los algoritmos libres de modelos, ¿no? Como serían los algoritmos de Monte Carlo, métodos de diferencia temporal y algoritmos de Q-Learning, ¿no? En sí, en este último es lo que vamos. Es el más usado, ¿no? Y nosotros también, o lo voy a explicar más adelante.
¿no? Entonces, tenemos varias aplicaciones, ya hemos visto, ¿no? En videojuegos, en juegos y en videojuegos, ¿no? En juegos, por ejemplo, en el ajedrez o en el Go han sido usados. Y en videojuegos se ha visto que sí, se entrenan de forma excepcional, ¿no? En juegos bastante complejos, como podrían ser el Dota 2 o el StarCraft 2, ¿no? Luego también en robótica, que desde su aparición es una de las aplicaciones más clásicas que se tienen, ¿no? Y de la robótica incluso se va a los procesos industriales, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos brazos industriales, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, para el reconocimiento de objetos, para el ensamble de algunos productos, son usados, ¿no? También en aplicaciones tenemos para las finanzas, generalmente sí se pueden entrenar, ¿no? Algoritmos de aprendizaje reforzado, ¿no? En sí, los modelos más clásicos de aprendizaje eh, los modelos de aprendizaje con datos etiquetados son generalmente mucho más eficientes, ¿no? Para los modelos de finanzas. Pero sí, he visto en varios ejemplos que, por ejemplo, para valores que tienen una alta volatilidad, los modelos de aprendizaje reforzados pueden ayudar, ¿no? A reducir esa volatilidad, ¿no? Luego en salud también hay bastantes ejemplos. Mi compañero mencionó. Uno de los más interesantes tal vez sería, por ejemplo, en los brazos biónicos, ¿no? En esas prótesis inteligentes que se tienen, ¿no? Entonces, digamos, una persona ha perdido la mano, entonces se puede desarrollar una prótesis y esa prótesis dentro de su tiene un software interno que aprende, ¿no? Del usuario, ¿no? Entonces, el aprendizaje reforzado aprende al usuario y optimiza, ¿no? El movimiento de esa prótesis, ¿no? Entonces ya puede predecir mejor, ¿no? Con qué fuerza puede agarrar, por ejemplo, un objeto, con qué tan fuerte abre, qué tan fuerte cierra, ¿no? El movimiento que realiza, ¿no? Y entonces ya puede predecir mejor esa prótesis mediante estos algoritmos. Y para el transporte, generalmente en problemas de optimización de logística, ¿no? Ahí se pueden llegar a usar, ¿no? Entonces, aquí el ejemplo que vamos a dar es de este algoritmo, ¿no? El TD3, ¿no? Que al español se traduciría como el algoritmo de la gradiente de política determinista profundo de W-Taub, ¿no? Es un algoritmo bastante complejo, ¿no? De forma general vamos a explicar aquí, ¿no? En sí, bueno, en sí, a ver, para explicar este algoritmo tenemos que entender, ¿no? Lo que ya hemos explicado, pero en sí se tiene un agente, ¿no? Esta gente, por ejemplo, va a realizar una serie de acciones, como dije en un principio, de forma aleatoria y luego se va a optimizar estas acciones, ¿no? Entonces, en un principio, esta gente realiza unas acciones dentro de un entorno, ¿no? Por ejemplo, aquí esta gente se podría enseñar a cómo pasar, ¿no? Lo que es este laberinto, ¿no? Entonces, realiza unas acciones y en base a esas acciones se determina el estado que está, si es un buen estado en donde está, el lugar, por ejemplo, si este es un buen lugar y la recompensa que se tiene por ese estado, ¿no? Entonces, este procedimiento, este proceso se repite múltiples veces, ¿no? Hasta optimizar lo que son la política que se tiene, ¿no? Las acciones, ¿no? Que realiza esta gente, entonces, de forma tal que al final debería ser, la gente debería aprender, ¿no? A pasar cualquier tipo de laberinto, ¿no? Ese sería el objetivo, por ejemplo. Luego, entonces, como dije, hay varios tipos de algoritmos en principio, pero uno de los más populares es este, ¿no? Es el Q-Learning, ¿no? Que es en base a estos, lo que se conoce como los valores Q, ¿no? Que lo que hace en sí es, por ejemplo, esto lo que hace es calcular los valores, ¿no? En base a un estado, calcula cuál es el valor que se tiene en ese punto, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, se tendría un ejemplo, una forma reducida que se tiene, ¿no? De este algoritmo, ¿no? Entonces, QSDA, que sería esta función, que es el valor de la acción A en el estado S, se podría decir, ¿no? Entonces, lo que se pretende aquí es optimizar todo este proceso, ¿no? Entonces, lo que se realiza es, por ejemplo, aquí el alfa es la tasa de aprendizaje, ¿no? Que determina en qué medida se realizan nuevos conocimientos, ¿no? Esto ya se define, por ejemplo, en el algoritmo, ¿no? Es un valor generalmente entre 0 y 1 y se determina qué tanto se va a modificar, ¿no? En cada iteración. Luego se tiene, por ejemplo, aquí el valor EV, que es la recompensa que se tiene, ¿no? En base a cada acción que se realiza, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos en un estado aquí, se mide cuál es la recompensa que se tiene, ¿no? Y la función gamma aquí sería el factor que se conoce, es el factor de descuento, que representa la importancia de la recompensa, ¿no? Qué tan óptimo se está en este punto, ¿no? Y luego ya se analiza lo que es el máximo valor Q para las siguientes operaciones, ¿no? Aquí ya se está optimizando eso. Entonces, por ejemplo, esto se vería aquí, ¿no? Por ejemplo, la gente se tiene aquí, ¿no? Este punto en principio, y se determina, ¿no? En este punto determina que el valor es 0,49, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría ir de un principio a la parte derecha, ¿no? Entonces ahí determina qué tan óptimo es, ¿no? En este punto, ¿no? Entonces, por ejemplo, no es tan óptimo en este punto, entonces le da un valor mucho menor, ¿no? De 0,43, ¿no?
luego de 0.48, 0.28, 0.57, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este gráfico se ve, ¿no? Que hay el objetivo sería llegar hasta esta casilla, ¿no? Pero habría un castigo, ¿no? Si llega hasta esta casilla, ¿no? Entonces se determina este objetivo como un valor 1 y este como un valor -1, ¿no? Entonces, en base a cada movimiento se repite este algoritmo, ¿no? Esta función, y se calcula, ¿no? ¿Cuál es el valor Q aquí, ¿no? Aquí 0,39, 0,43, 0,38, y de forma tal que encuentre los caminos más óptimos, ¿no? Uno de los caminos no tan óptimos sería este, ¿no? Ir por este primer camino por la parte de abajo y luego ir por la parte superior, ¿no? Pero el más óptimo que encuentra aquí es ir por aquí directamente, por ir por la parte superior y luego ir a la derecha, ¿no? Eso en base a esos valores Q, ¿no? Eso sería el Q-Learning, ¿no? Entonces, entre Q-Learning y Deep Q-Learning hay solo una diferencia, ¿no? Que aquí mediante este algoritmo nosotros calculamos, ¿no? Lo que es estos valores Q. Pero estos valores Q que determinan qué es tan óptimo, ¿no? Se tiene a cada posición, ¿no? De la gente. Pero en el Deep Q-Learning lo que se pretende es que estos valores Q no sean obtenidos mediante un algoritmo, ¿no? Sino sean obtenidos mediante una red neuronal, ¿no? No serían obtenidos mediante una función, ¿no? Sino mediante una red neuronal. Entonces se tiene capas de entrada, intermedias y de salida, ¿no? Van a ser capas de optimizar, ¿no? Y de obtener esos valores Q más óptimos, ¿no? Entonces, eso sería de parte de Q Learning. Luego, las políticas de gradiente, aquí ya también se plasma de esta forma, ¿no? En un principio, a la red neuronal se le da de entrada los estados que se tienen, ¿no? O que tiene que se tienen, ¿no? En ese momento, y luego nos va a dar las acciones posibles, ¿no? Entonces aquí también debemos entender otro, que sería el actor crítico, en donde sería bastante similar, ¿no? Aquí el actor sería prácticamente en donde se le da los estados y nos va a dar las acciones que va a realizar, ¿no? Es que estamos en un punto de nuestro entorno, ¿qué estados tenemos en ese punto, ¿no? Y nos va a dar las acciones, ¿no? Que mejor él optimiza, ¿no? O que mejor él crea, ¿no? Y luego este sería ya propio del modelo TD3, ¿no? Que en este modelo lo que crea es otra vez neuronal, llamada la vez neuronal crítica, que toma las acciones, los estados, y nos devuelve directamente los valores Q, ¿no? Entonces, de forma tal que el actor eh, eh, se podría decir que predice qué acciones va a tomar y el crítico es el que va a corregir, ¿no? Y va a obtener los valores Q más óptimos, ¿no? Y entonces en este modelo TD3 se repite múltiples veces este proceso, ¿no? Entonces aquí se tendría el modelo TD3, se tendrían dos modelos actores, ¿no? Y aquí estaría, entonces cada uno de esos dos redes neuronales de tipo TOP tendrían estados, ¿no? Entonces esto sería uno y esto sería otro, ¿no? Entonces aquí podríamos ver en que un principio se le da los estados, pasa por un conjunto de 400 neuronas ocultas, pasa por una función ZELU, luego de forma igual 400 redes neuronales, 300 neuronas ocultas, luego la función ZELU, 300 neuronales ocultas, y finalmente se le pasa por la función, ¿no? De activación de la tangente hiperbólica y se obtiene las acciones, ¿no? De igual para los dos actores, y de igual forma para el crítico, ¿no? Que sería el que optimiza, ¿no? Los valores Q. En este caso se tiene 4 de estas redes neuronales, ¿no? Entonces aquí se tendría esto. Sería bastante similar al anterior, ¿no? 400 en un principio, 400, 300, 400, 300, pero al final nos va a dar como resultado los valores Q más óptimos, ¿no? La diferencia entre estos dos es que un principio solo se le da los estados y nos da las acciones, ¿no? Y ya en base al estado y la acción, ya para el crítico se le da el ingreso a los estados de las decisiones, nos da o nos devuelve los valores Q más óptimos, ¿no? Y esto se repite por así bastantes capas, ¿no? Sí, por bastantes capas, ¿no? Y esto en sí sería todo el modelo, ¿no? De esta vez, sí, de este modelo de aprendizaje reforzado profundo, ¿no? Entonces, aquí he implementado un ejemplo de este modelo. Es bastante complejo en sí, ¿no? Pero de forma general lo voy a explicar, ¿no? Entonces, lo que se realiza en un principio se define, ¿no? Lo que es estas librerías, PyValid y Gim, ¿no? Entonces, PyValid lo que nos sirve es no, nos sirve para crear el entorno, ¿no? ¿no? En sí, este proyecto lo que era, se tenía un agente y lo que se pretendía hacer, un agente de tipo hormiga, que se conoce, que es un agente con 4 patitas y el objetivo era enseñarle a caminar, ¿no? Entonces, PyBullet nos da el entorno, ¿no? Virtual, como un simulador, ¿no? De nuestro entorno. En este caso va a ser solo un mundo plano, ¿no? Y luego Jim nos da las funcionalidades para realizar el entrenamiento y el actor en este caso, ¿no? Que se conoce como la hormiga, ¿no?
Entonces, se descarga esas librerías y aquí podríamos ver, por ejemplo, la clase replay buffet, ¿no? Que sería una función para almacenar, ¿no? Para las repeticiones que se realiza, almacena estas muestras, ¿no? Luego aquí se definiría las acciones, las capas, perdón. Entonces aquí podríamos ver las capas, ¿no? 400 capas o neuronas, ¿no? Aquí 400, 300 y finalmente las 300 neuronas, ¿no? Y finalmente se pone la función de activación, ¿no? De igual forma, aquí se tiene el crítico, ¿no? De igual forma, 400, 400, 300, 400, 300, y al final, ¿no? Nos va a dar, ¿no? Los valores Q, ¿no? Los óptimos, ¿no? Ahí se estaría creando estas clases. Luego, ya se define en base al actor y al crítico, se define este algoritmo, ¿no? Sí, el modelo TD3, ¿no? Entonces se crea dos actores y cuatro críticos, ¿no? Y las funciones intermedias que van a comunicarse con cada uno de estas redes neuronales, ¿no? Ahí se seleccionan opciones y se realiza el entrenamiento, ¿no? Y luego ya se crean las funciones para evaluar la política, algunos atributos para realizar el entrenamiento y luego todo lo que es para el almacenamiento y la creación del entorno, ¿no? Ya. Eso en sí sería esa parte del algoritmo, pero lo que aquí se realiza, por ejemplo, aquí podríamos ver que se realiza el entrenamiento y se tiene, por ejemplo, aquí episodios, lo que se conoce, ¿no? En cada episodio se tiene algún tipo de recompensa, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, no recuerdo bien cuánto estaba definido aquí, creo los primeros 10.000 acciones, ¿no? Que se realizaban en un conjunto de episodios, hay varias acciones, ¿no? Pero en las primeras 10.000 acciones se crean de forma aleatoria, ¿no? Las acciones se dan que realiza la gente, ¿no? Entonces las recompensas que se tienen son bastante variables, ¿no? En un principio se tiene 189, luego 119, luego 400, 500, 500, 200, 500. Es bastante, no es muy estable, ¿no? Dado que está de forma aleatoria, se está entrenando, las acciones se están dando de forma aleatoria, ¿no? Para que ya al final, luego del número definido de acciones, ya se llega a optimizar, ¿no? Entonces aquí se puede observar, ¿no? Que de forma aleatoria está optimizando, ¿no? Luego de eso, ya cuando ya pasa ese número, ya se optimiza, ¿no? Entonces pasa por eso, todo ese conjunto de redes neuronales que hemos mostrado, se realiza el entrenamiento, ¿no? De forma tal que cada vez llegue a optimizar, ¿no? Entonces sería cada vez mucho más estable y aquí podríamos ver, por ejemplo, la recompensa y la evaluación que se da aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podríamos ver varias acciones que realiza y al final podríamos ver, ¿no? Cuánto se ha obtenido. Este entrenamiento se realizó por un aproximado de 6 7 horas, ¿no? Para este modelo, que es bastante pequeño. Pero aquí ya podríamos obtener, ¿no? Que la recompensa que se obtenía, ¿no? En un principio se obtenía valores un poco aleatorios, entre los 500, 600, 200, 100 incluso. Y para el finalizado se obtiene aquí un aproximado de 2.000, ¿no? Más o menos entre 2.000 y 1.900 tantos, ¿no? Un proceso, un total de 542 episodios, ¿no? Entonces se ha hecho más o menos 500.000 iteraciones, ¿no? Entonces la recompensa promedio final es más o menos de 1.999, ¿no? Ya casi 2.000 puntos de recompensa, ¿no? Entonces a cada acción se realiza la evaluación y se da una recompensa, ¿no? En cada acción, y así se podría ver, ¿no? Eso sí sería la aplicación de esto, y eso se puede ver en esto, ¿no? En un principio, las primeras 50.000 acciones se dieron de forma aleatoria, ¿no? Entonces esto se podría observar en esta gente, a ver si se reproduce. Sí, ahí, ¿no? Entonces es esta gente que llamado gente hormiga, ¿no? En las primeras, por ejemplo, iteraciones casi no se mueve, ¿no? Luego empieza a mover los brazos, las patitas, y cada vez se va a empezar a mejorar, ¿no? Por ejemplo, aquí en los primeros 50.000 iteraciones, al menos ya aprendió a pararse, ¿no? A ponerse de pie y a moverse un poco, ¿no? Y luego de las 500.000 iteraciones, este sería ya el resultado, ¿no? De este agente. De esta gente hormiga que ya aprendió a caminar, ¿no? Entonces ya de forma bastante óptima, ¿no? Ha aprendido a caminar, ¿no? Y este solo es un ejemplo, ¿no? Que deseaba que la gente aprendiera a caminar, ¿no? En este entorno virtual. Pero hay ejemplos incluso mucho más complejos para que esta gente, por ejemplo, podría atravesar primero como un laberinto, ¿no? Atravesar obstáculos, incluso mucho más, que sería ya que pueda pasar sobre obstáculos, ¿no? Sería ya un entrenamiento mucho más largo, ¿no? Eso en sí sería el ejemplo, ¿no? Aquí solo hemos hecho este entrenamiento para que esta gente de tipo hormiga aprenda a caminar, ¿no? Pero, por ejemplo,
como ya hemos visto, se puede tener muchas aplicaciones, ¿no? Generalmente en lo que es la parte de robótica y en la parte industrial. Bueno, no sé si habría alguna pregunta. Bueno, creo que no hay más preguntas. Vamos a subir, creo no lo han subido la materia al aula habitual. Vamos a pasar estas diapositivas y el collab, ¿no? A ver si pueden probar. Creo varios de estos modelos, o bueno, cuando realicé el entrenamiento ya hasta hace un tiempo, varios de estas librerías ya habían mejorado, ¿no? Tal vez ya no sean compatibles, ¿no? Por eso aquí hay que tener cuidado, ¿no? Con la versión que se está usando, ¿no? Pero lo van a poder usar, ¿no? Bueno, si no habría preguntas, eso sería todo por esta sesión síncrona. Conmigo será hasta otra oportunidad. Adiós.